hoy apostamos por la presencia e invitamos aquí al estudio de Una Nueva Mañana en Cooperativa a la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, María Francisca Valenzuela. ¿Cómo estás, María Francisca? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias. María Francisca, vamos con esta iniciativa. ¿Es una moción, un proyecto de ley? ¿Y qué busca finalmente esta necesidad que plantean ustedes de normar el respeto callejero? Bueno, yo voy a destacar varias cosas. Diga. En primer lugar, que nosotros somos una organización que buscaba visibilizar el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género. Lo logramos en un muy corto periodo, Un año, me contabas tú que llevan trabajando. Esto ocurrió y ahora se consolidó una propuesta desde la sociedad civil, que es algo que yo encuentro muy rescatable, que haya ingresado al Parlamento una propuesta de la sociedad civil. Este proyecto de ley de acoso sexual callejero que ingresó ayer a través de moción parlamentaria con las patrocinantes Camila Vallejo y Carla Rubilar, más 8 firmantes, ya que de distintas bancadas, Marcela Sabat, ¿cierto? Vlado Mirosevic, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, o sea, varias personas súper contentas por eso. Yo creo que no solamente refleja el pensamiento de una organización, sino que refleja el pensamiento de chilenos y chilenas y otras personas también que residen en Chile, porque 9 de cada 10 están dispuestos a sancionar el acoso sexual callejero según el estudio que hicimos. ¿Qué se va a considerar acoso sexual callejero? ¿Qué se va a sancionar, María Francisca? Mira, en el ámbito sancionatorio, como todos sabemos, es bien complejo. Hay como harta reticencia a pensar que la sanción soluciona todo a nivel social. Por lo que a nivel sancionatorio, que sí es importante finalmente en esto, consideramos lo que son las prácticas más graves, ya las que tienen connotación sexual explícita. Esto va desde los comentarios con connotación sexual explícita que aludan a partes del cuerpo de la mujer o el acto sexual o de cualquier persona, en realidad no solo mujeres, hasta tocaciones, los que son mal llamados punteo, exhibicionismo, masturbación pública, persecución, arrinconamiento. Están todas las descripciones, ustedes pueden ver en detalle qué significa esta ley, qué quiere decir en la página web respetocallejero.cl. Ya, María Francisca, pero eso deja fuera, por ejemplo, la típica. Tú vas pasando por la calle, tú que eres joven en particular, vas pasando por la calle y desde la construcción, la cuadra del frente, te gritan, rica, mijita. Mira, nosotros... O ¿quién fuera, no sé, se le cayeron los angelitos a San Pedro? No sé, por lo típico. ¿Entra eso, que es el piropo que uno conoce como tal? Mira, 2 aristas. En el ámbito sancionatorio no vamos a involucrar las palabras que no tengan connotación sexual. Es decir, eso no estaría sancionado. No consideramos así que no sea violencia. Eso es importante considerar. Pero no todo lo que se considere violencia tiene que ser sancionado, sino muchas cosas es mejor apuntarlas desde un cambio cultural, educativo, profundo, distinto y de reflexión. No solo sanciones. Entonces, ok, no les gusta tampoco eso, pero lo dejan fuera del proyecto de ley. De la sanción. Ahora, en el ámbito preventivo, que las legislaciones también es importante que se amparen en un ámbito preventivo y educativo, sí lo vamos a hablar, porque es importante, acá tenemos muchas menores de edad involucradas, entonces muchas veces, aunque se diga una palabra que pueda parecer inofensiva, hay niñas de 12 años, 13 años, que son víctimas de este tipo de agresiones de parte de varones mucho mayores. Entonces, obviamente reflexionar sobre esto, por qué está mal desde la educación, es más importante. Uno podría pensar, por el otro lado, Francisca, ¿por qué alguien va a bloquear mi derecho a decir algo en la calle, libremente? Justamente tuvimos una discusión de esta idea, de cómo el tema de las libertades a veces es laxo y se da vuelta. Y bueno, no, es que, ¿cómo dónde queda mi derecho? Bueno, yo creo que es tan claro, simple. ¿dónde queda el derecho de ese señor que pasa al lado tuyo, que te encontró guapa, de decirte guapa? Es que ese es el tema. Yo creo que tiene que ver precisamente con cómo vivimos el espacio público y reflexionar sobre cómo lo queremos vivir y cómo va a ser mejor. Ya, si ese señor, y en realidad nuestra encuesta reveló los datos que tenemos, que lo vivimos de forma muy desigual, no recibe la misma cantidad de comentarios ni insinuaciones todos los días en el espacio público, porque nosotras sí, porque en realidad sí tenemos que aguantar el comentario de un desconocido, alguien que no queremos y que nos genera un malestar a nivel psíquico. Nuestro estudio demostró que hay un malestar psíquico muy importante en las personas, sensación de inseguridad, vulnerabilidad, vergüenza, asco, rabia, impotencia. No lo quieren en realidad, muchas personas no lo desean. ¿Por qué se sienten con el derecho a, además, cuál sería el objetivo finalmente? O sea, no hay relaciones, no conduce a relaciones, no se quiere conocer y además si tiene el potencial de generar un malestar, mejor no decir nada. O sea, entre pensar que puede gustar o no gustar y que además estamos demostrando que genera un malestar, mejor reflexionar sobre es innecesario en realidad. Decías tú que prácticas graves de acoso sexual callejero, como las tocaciones, el exhibicionismo, la masturbación incluso, sí van a ser sancionadas, pero esas actitudes o esas acciones no están ya sancionadas como ofensas a la moral, María Francisca.
Ese ha sido el gran problema. Desde siempre podríamos haber denunciado, ¿ya? Pero el tema es que no está tipificado, no existe una definición clara al respecto, y en realidad la ley de ofensa al pudor, la moral y las buenas costumbres es una legislación del año 1874, que básicamente se ha prestado para cualquier cosa, incluso discriminación a la diversidad sexual. A cualquier persona que piense que alguien ofendió la moral o el pudor puede hacer una denuncia, y eso implica que un hombre le eyacule encima a una niña de 14 años. O sea, hay un tema de violencia que es diferente, hay un tema de prácticas que es distinta, hay que tipificar, hay que definir, hay que comprender y conceptualizar a nivel Pero legal. situaciones como esa, que sí, yo puedo tener alguna duda de que sea acoso cuando te grita el señor de la construcción, pero situaciones como esta, que alguien te eyacule encima, una chica de 14 años, sin duda son un acoso, son una agresión, pero situaciones como esas no son denunciadas ahora. El problema pueden serlo, pero como no hay profundización del tema de ninguna forma, quedan impunes. O sea, en verdad todas estas causas quedan impunes. O sea, no llegan a nada. Generalmente estas causas se archivan, la ley de defensa del pudor, nadie las pesca mucho. Entonces no se llegan a nada con esto. No es una ley insuficiente, vacía de contenido y además tan amplia que no se presta para cualquier cosa, no es suficiente. Y de acuerdo a la norma, lo que ustedes están proponiendo ahora, ¿qué le va a pasar a ese hombre? Bueno, ahí sería presidio menor en su grado mínimo. Eso es como nosotros planteamos, ¿verdad? Las sanciones van desde multas ya hasta el presidio menor en su grado mínimo. Y los presidio menor obviamente es para las cosas mucho más graves, ya, sobre todo las que implican contacto físico. Si es presidio menor en su grado mínimo y el señor no tiene ninguna acusación antes en la justicia, en los tribunales, lo más probable es que salga libre. O sea, por una parte sí, puede ser, pero en realidad consideramos que hay que hacer una buena campaña. Como dijimos, lo más importante no es encerrar a las personas, sino educar sobre esto, hacerlo ver como un problema social, entender que está mal, y al menos va a haber una legislación que va a poder decir a las personas, oye, esto en realidad está mal y queremos tratarlo además con un enfoque preventivo. Puede ser que sea así, pero la verdad es que la cantidad de frecuencia con la que ocurre este problema, hoy 2 de cada 5 mujeres víctimas, sobre todo menores de edad, y por otra parte tienes la variable de que sobre el 90% de cifras negras, o sea, nunca nadie ha denunciado este tipo de prácticas y que realmente son muy horribles. Estaba leyendo precisamente este informe que ustedes entregaban, que dice que 2 de cada 5 personas, como señalabas tú, ha sufrido roces, tocaciones en el espacio público. Un 23% de mujeres ha sufrido algún tipo de acoso grave, persecución, exhibicionismo o masturbación. Pero había otras cifras, María Francisca, que hablaban de 65% de acoso grave. ¿Por qué la diferencia en las cifras? Porque se acrecienta en tramos generacionales. Incrementa cuando son mujeres, incrementa aún más cuando son mujeres jóvenes, sobre todo menores de edad. ¿Y este estudio lo desarrollaron ustedes en el Observatorio contra el Acoso Callejero? ¿De qué manera? ¿Con cuánta gente? ¿Dónde lo hicieron? Bueno, un estudio, una metodología mixta, primer alcance es el segundo estudio que realizamos. Ya la gracia de este segundo estudio es que implicó variables de sancionabilidad. Queríamos ver qué opinaba la ciudadanía respecto a este problema. Por eso es importante entender que es un proyecto que para nosotros emerge desde la sociedad civil. Bueno, lo que hicimos fue una encuesta a hogares, región metropolitana, 800 casos, y después una encuesta online que tuvo alcance a nivel país. Y en base a eso hicimos las cifras. Ya, bueno, los márgenes de error son todos aceptables, como toda encuesta, como todo estudio. Todo bien profesional, así que súper bien por ese lado. Y la encuesta hogares en realidad son bastante buenas, autoaplicadas. Nosotros, encuestadores, iban a dejar a las casas la encuesta y después la iban a retirar porque son preguntas bastante personales, ya tratan temas de violencia, entonces hay que entender que es una metodología particular. ¿Y detectaron ustedes diferencias, por ejemplo, en zonas del país? ¿Es mayor en Santiago, es mayor en las ciudades? Mira, siempre en las ciudades va a ser más concurrido, sobre todo por la cantidad de personas, flujo, tráfico, pero sí hay otro tipo de problemas. Mira, el estudio no lo refleja, pero nosotros sí lo sabemos. Ojalá tengamos algún día el presupuesto, va a ser un estudio así increíble, pero la verdad es que en regiones del norte, donde hay una presencia masculina mucho más alta, por ejemplo, regiones mineras, nos llegan muchas cosas que indican que hay acoso sexual callejero mucho más fuerte, las menores de edad se ven aún más vulneradas, entonces obviamente hay una pega que es todavía que es mucho más grande, pero estos primeros indicadores ya nos dan todas las alertas posibles, o sea, profundizar más sería para mejorar lo que ya está empezando. María Francisca, tú eres bien joven. Hablábamos recién, no sé si te da lata que diga que tienes 25 años. No. Eres socióloga y llevas un año con este Observatorio contra el Acoso Sexual y ya tienes aportes de Naciones Unidas, incluso el apoyo de Naciones Unidas para este trabajo. ¿De dónde surgió tu interés por el tema?
Bueno, yo creo que a veces hay gente que tiene pasión por ciertos temas desde siempre. En mi caso el género fue así. El tema de desigualdad de género, violencia de género, algo que me ha gustado desde siempre, me ha interesado mucho porque es algo que me toca. Yo como mujer soy una persona que se siente discriminada en distintos ámbitos en esta sociedad. Y creo que es importante entender que no solo es algo que me afecta a mí, sino que es al 50% de la población. Y desde ahí es donde uno se posiciona para trabajar. La carrera que elegí, donde hizo todo posible para que esto ocurriera hoy, sin mencionar el gran equipo de personas que está trabajando todos los días para que esto continúe. Partiste con 2 amigas, ahora son 50 personas en el observatorio. ¿Sí? Así es. Ya pues, toda la suerte con esta iniciativa que ya tiene patrocinio parlamentario, decíamos desde ayer. Sí. Y muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes.